Hola, mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Feet trayéndoles un nuevo capítulo de Re:Zero. Viendo el arco 7 de la Tierra de los Lobos. No olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita. Eso me motivaría muchísimo. Descargo de responsabilidad. Ni el fanfic ni las imágenes utilizadas me pertenecen. Todos los créditos son para sus respectivos autores. El link del fanfic está en la descripción. Yo solo me encargo de editar el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 2. Regreso por muerte. La oscuridad de la pantalla nubló la vista de todos de modo temporal. Había solo una tenue luz, casi imperceptible, que bañaba sus cuerpos. Las reminiscencias de una pantalla. Esa luz les daba a todos un aspecto fantasmal. O no, probablemente no. Tal vez era algo más simple. No era mera ilusión de la vista, ni una confusión de los sentidos por producto de luces pérdidas. Ahora mismo, todos adquirieron un aspecto espectral. Los miembros de Lugúnica tenían sus caras frías y horrorizadas. Hacían muecas de desagrado y resignación, pues sabían que era probable de ver. Solo esperaron que no fuese tan pronto. Pero, ¿desde cuándo los dioses escuchan sus plegarias? ¿Desde cuándo Odd Laguna era gentil? Rem fue la que peor dolor sintió. Su cara era indescriptible, convertida en dos faros azulinos congelados en el tiempo. Su respiración quedó estancada en su última bocanada, dejando su boca semiabierta y sin nada que decir. Ran sintió su rostro perder color cuando su hermana se paralizó en esa expresión. Hizo lo que pudo para arroparla bajo sus brazos, sin éxito. Ahora fue el turno de Ram en entrar a la desesperación más absoluta. Rem. Rem ignoraba todo el ruido de su alrededor. Su rostro no era tan distinto que el de su contraparte. Había una profunda angustia y una incomprensión enorme. Sus labios se secaron como si llevase décadas sin beber agua, estando derramándose toda desde sus cuencas. ¿Cuándo empezó a llorar? ¿Cuánto tiempo estuvo sin escuchar nada más allá de sus propias palpitaciones? ¿Cuántas veces retumbó en su memoria los últimos balbuceos de Subaru? ¿Cuántas veces estuvo a punto de gritar que ella estaba? Era horripilante. Su cuerpo se sentía frío ante esta blasfemia. Sabía que esto era extraño. Demasiado extraño como para ser verdad. Increíblemente macabro, como para ser una trampa enemiga. Para ella, era lo único que tenía sentido. Eso reconfortaba su pecho y le hizo querer arremeter contra sus captores. Tuvo un orden de prioridades. Le sacaría la verdad a los susodichos impostores de esta sala. Así pensó hasta que... de la garganta de Spica se sacudió un estrecho dolor. Tan agudos se escucharon sus lamentos que atrajeron la atención de la sala entera, capturando a la perfección el cúmulo de todos los arrepentimientos. Spica era una niña. Una niña lo bastante lista para improvisar, pero con suficiente inocencia para creer en ideas a priori. No importaba si había una serie de eventos muy poco verídicos en lo relatado. Ese era el menor de los problemas para la pequeña, porque ahí había muerto su padre. Su padre estaba muerto. Esa era la desgracia que ella intentaba rechazar sin mucho éxito. Y el fracaso del rechazo solo traía una incómoda realidad. Una que la introdujo a ella en sus propios círculos infernales. Spica. La niña se sacudía con fiereza. Rem fue rápida en abrazarla, en alcanzarla, pero sin conseguir calmarla de ningún modo. Sin nada que pudiese zanjar las punzadas emocionales de una niñita rota. No es que pudiese calmarla estando igual de afectada, cabía aclarar. Apenas podía sujetarla en medio de sus temblores y contracciones. La manita de la pequeña apuntaba al Subaru en reposo. Un Subaru acaparado por una mujer en bikini llena de lágrimas, una niña de ojos desgastados y una semielfa con labios apretados y atacada por los nervios. Yo y mi estúpida boca. Estúpida. Emilia luchaba por no llorar. Prefirió arremeter contra la última oración incrédula de su homóloga en escena, usando la misma superstición de impulso para maldecir a la superstición. Le deseaba la muerte al predicador que trajo la muerte. Reinhard se sorprendió por la intensidad de las emociones en la arzobispa de la Gula. Sus bendiciones divinas desentrañaban la pura crudeza en su aflicción. No había engaño alguno en sus gritos salvo la verdadera tragedia experimentada. Esto dejó conmocionado al hombre más poderoso de Odd Laguna, siendo de los primeros en reconocer una disonancia con la arzobispa de sus recuerdos. Los sonidos guturales siguieron un rato. Tiempo suficiente para sacar de su trance a un emperador. Los ojos de Vincent enloquecieron.
Se movían de aquí a allá en un frenesí mecanizado. Instintivo. Su mano agarraba con fuerza paranormal su reposabrazos, crujiendo bajo sus nudillos la madera. ¿No ves que era interesante, hermano? Cruelmente interesante, comentó la baronesa, con un toque ácido y amargo en su boca. Vincent chasqueó la lengua. Seguía algo perdido, como los demás recién llegados. Pero algo más claro se gestó en su cabeza. Una aproximación mayor sobre el poder de Natsuki Subaru. Si era tal y como se lo imaginaba, ahora entendía sus reacciones espontáneas marcadas de horror, pánico e impulsividad. ¿De qué manera funciona? ¿Es realmente cierto? ¿Tiene límites fijos? ¿Por qué lo ocultaba? ¿Es una visión, o algo peor? Las implicaciones astillaban su mente. Cada espina retorcía un pensamiento y una deducción, desmenuzando sus nervios en el complot del destino. No, que, la inmutable Tanza cambió por completo. Su cara de póker se contrajo y se llenó de lágrimas desesperadas. Su espalda se hundió en su asiento mientras procesaba lo que había visto. No creía. No aceptaba. No le gustaba nada este hecho. Yorna tuvo que consolarla, pero el impacto era tan grande que apenas notaba a uno de sus mayores seres queridos. Y eso, para Yorna, fue doloroso. Cruelmente doloroso. Se jactaba de las conexiones que podía establecer con sus seres amados. No poder conectar con Tanza era una derrota completa. ¿Esto es un estúpido juego? Mi Zelda no quiso pensarlo demasiado. Al ver a un hombre tan respetado, miembro de su tribu, experimentar un fallecimiento rastrero, acabó con su paciencia más rápido que una mecha ardiendo. Y eso que ella era el objetivo, el de dicha mecha. Quería explotar. Iba a explotar. Pero no pudo. No pudo porque su hermana se estaba desmoronando a su lado. Flob la consolaba con tacto ligero, algo que ella no podía igualar. Mi Zelda se quedó ahí justamente para proteger a esos dos de toda intervención, pues no podía confiar en los residentes de esta habitación tras contemplar tremenda mentira. Peor aún, sabía que todos eran mentirosos con ver sus reacciones. Casi indiferentes a la muerte de un ser querido. El llanto de Spica fue un pistolazo. Alguien lloraba a lágrima viva. Y otros más la siguieron de cerca. Los de Boyachia estaban acomplejados por el infortunado suceso. Los supuestos habitantes de Lugúnica no lloraban. Desviaban la mirada, apretaban los labios, susurraban lamentos, pero nada más allá de eso, salvo una compartida resignación y concienciación previa. Mi Zelda conoció a Emilia, Otto, Petra, Frederica, con el tiempo que compartieron, estaba segura de sus sensibilidades. Eran personas que se derrumbarían ante algo así. Entonces, ¿a qué se debían estas marcadas reacciones cuasi vacías? Optó por mantenerse cautelosa. Recuperarse del estupor y cambiar a su mentalidad de líder. Este tablero escondía más que risas y recuerdos. Había sombras al acecho. Todas relacionadas al chico muerto. Esto no tiene ningún sentido. ¿Cómo Subaruki murió? Mediun se pavoneó conmocionada, mientras luchaba por asimilar la imagen de un querido amigo moribundo. Su ser entero tembló. Tembló y tembló hasta que la mano de Vincent la alcanzó. Firme y extrañamente cálido. El emperador estaba teniendo tacto con su esposa. Cálmate, tonta, esto tiene respuesta, habló firmemente, alisando su pelo hacia atrás para no mostrarse desarmado ante esta demostración. ¿No es así, habitantes de Lugúnica? Los mencionados respiraron a profundidad. Con los llantos de la niña amainándose en la habitación podían hablar con más claridad. Sí, emperador Vincent. Esto es de lo que queríamos hablar, del poder de Natsuki Subaru. Julius parpadeó 2 veces. Luego, una tercera vez. Después una cuarta y así sucesivamente. Los demás se quedaron perplejos al escuchar esa pregunta. Disculpe. Natsuki Subaru siempre lució conocimientos visionarios. Podía predecir eventos y usarlos a su favor constantemente. Sabía de esta capacidad desde muy temprano al conocernos. Pero esto va más allá de mis deducciones. Vincent adoptó una postura regia. Miró a todos con escrutinio y sacó de sus expresiones muchas conclusiones. Lo siguiente que sería una locura decirlo, pero las piezas encajaban tan bien que era la respuesta más obvia. Natsuki Subaru regresa de la muerte, ¿no es así? Si hubiera sido fuera del teatro, estas habilidades deductivas hubieran sido la causa de una catástrofe mundial por culpa de la bruja de la envidia. En su lugar, solos las mentes de los espectadores se sacudieron. Especialmente los de Boyachia. Usted sabía que... Estuvo a punto de intervenir Julius, rompiendo inconscientemente el decoro. No sabía que regresaba de la muerte.
Sabía que veía el futuro, pero la información suministrada en la pantalla aclaró la verdadera naturaleza de su poder. Las palabras de Julius fueron la confirmación esperada. Vincent resopló y asintió en sus adentros. El inconveniente era saber qué pensar de ahora en adelante sobre tal revelación. No lo has hecho mal, hermano. Mi ser divino te aplaude. Priscilla sacudió su abanico frente a su rostro. Miró a su hermano con una pizca de orgullo fraternal, evaluando su mérito con justa razón. ¿Qué? Salió de la boca de Medium. Yorna abrió la boca sorprendida. No entiende todo el subtexto, pero sí lo suficiente para comprender que está ante una revelación trascendental. Una revelación en la que la muerte, esa vieja compañera de Yorna, bailaba con otro compañero en la pista de la vida. Vincent Sama. Tanza pronunció su nombre, con la suerte de que su mención aclare sus palabras. Que dejasen de ser una densa neblina donde había un entramado teórico complejo. La claridad invocada a través de su nombre no llegó. Agravó más el misterio y la confusión al respecto. Quedaría el silencio circulando hasta que alguien tomase el relevo de esta incertidumbre. ¿De qué estás hablando? Rem habló sin ninguna tranquilidad en su tono. Sus pupilas temblaban levemente, resecas por el llanto. Se le hicieron pequeñas ojeras bajo sus ojos. Sudaba frío, con un peso incómodo en el estómago acrecentándose. Del cautiverio inesperado, a la muerte horripilante de ese hombre, al colapso emocional de Spica, se sumaba a toda esta fila de horrores una afirmación patológicamente fúnebre. Respiró. Cerró la boca. La volvió a abrir. Igual que un pez sin estanque ni pecera, Rem estaba vulnerable a cualquier nueva anomalía. Y esta, por su rareza e inconsistencia lógica, cernía nuevos terrores de los que ella no quería saber. No quería. No tenía fuerzas ahora mismo. Natsuki Subaru puede regresar de la muerte. Desconozco las reglas, pero es así, ¿no, candidata Emilia? La posible futura reina de Lugunica se había movido de su asiento para agarrar la mano de Subaru, acaparado en estos momentos por la señora Shaula y en parte por Beatrice. Tosió en su palma, relajó su tono, y respondió como pudo. Subaru, mi caballero, puede regresar de la muerte. Es una autoridad. Le permite regresar en el tiempo cada vez que muere. Una y otra, Emilia sacudió su cabeza. Llevaba tiempo con este conocimiento. Había podido aceptarlo. Pero hablar sobre la autoridad la llevaba a estancarse sin querer en un bucle, tratando de hallar fuerzas y precisión para no ceder a sus intensas emociones. Él vive todo. No es una adivinación. Sufre mucho. Siempre sufre. Y cuando regresa, no elige cuándo volver. Es aleatorio. Ahí hubo una explicación lo suficientemente clara. Lo bastante evidente para todo tipo de oyente. Aún así, entender y aceptar se han diferenciado en toda la historia de la vida. Entender es asimilar una afirmación dentro de una lógica. En esa lógica, se descompone y reluce como una verdad. Aceptar es hacer de una verdad como propia. Que circule en tu mente y se incorpore a tu memoria. Cualquiera entiende que la Tierra puede ser redonda. Algunos no lo aceptan y reniegan de esa verdad al tener en su memoria otros compromisos ontológicos. Llegan a tal punto que aquello que les parecería una verdad se vuelve mentira y entonces inventan su interpretación de lo verdadero. No por egolatría siempre, sino por otras urgencias del alma. Menuda estupidez. Mi celda se levantó. No digan estupideces, eso suena a una estúpida fantasía. Suena divertido que sea un visionario, debo admitir. Pero decir que tenía algo tan sucio consigo es, interrogación de apertura sucio interrogación de cierre, Emilia gruñó. ¿Qué estaba? Hermana. Tarita se estaba recomponiendo, con suficiente puntualidad para ver la ira en su hermana. Mi celda, quiso intervenir Vincent, pero ella continuó. Todos ustedes, ¿quiénes rayos sois? Disculpe. Reinhardt se puso de pie, encarando a la líder de la aldea Shudrak. ¿Quiénes son? No se parecen en nada a los amigos de Subaru ni Rem. Me tragué sus palabras al inicio, pero esto, contra un hermano de mi pueblo, es simplemente, no hay mentira en nada de esto, señorita Mizelda. Le pediré que se relaje. Mizelda y Reinhardt se miraron un momento. Hubo tensión. Una que nadie sabía bien a qué se debía. Solo Tarita tenía una idea vaga, y Reinhardt por sentir las emociones de esta líder con su protección divina. Traición. Desagrado. Vergüenza. Decepción. En sus incontables horas leyendo sobre culturas, leyó algo sobre los Shudraks. No es que hubiese tanta información disponible a lo largo del mundo.
Era un pueblo aislado con solo mujeres en sus filas, estableciendo el mínimo contacto para reproducirse. Lo que estaba muy bien documentado era su valor sobre el espíritu guerrero. El sacrificio de un soldado en el campo de la guerra. El valor de una muerte digna como honra ante los vivos. Reynard atenuó sus ojos severos, siendo comprensible ante esta mujer de lejanas tierras. En medio de esa acalorada contraposición, la verdad tenía otros efectos. Podía despertar recelos y descontentos. En algunos era una revelación desgarradora por sus fundamentos. Por lo que entendías hasta ese entonces sobre alguien. Trae desconcierto. Un extravío no solo de ese él en tu cabeza sino de tu yo. Pues si esa persona era cercana a ti, ¿qué significaría que nunca la conociste del todo? ¿Qué sería de ti si es que descubres un sufrimiento sin curar en alguien a quien quieres? ¿Qué sería para tu yo si ese él fue ignorado sin querer? ¿No temblarías ante el desasosiego, la turbación, la destrucción de todo lo que pensabas que hacías por él? Asume tu inacción. Asume tu fracaso. Muchos en esta sala asumieron esta forma de la verdad. Ahora Rem estaba afrontándola. La masticaba, sintiendo sus dientes destrozándose por el acero. Su boca sangrando. Derramándose por sus labios. El agrio sabor de la verdad, masticada y masticada. Sin por eso perder efecto. La lastimó. Pese a no entenderla del todo, la lastimó. No, 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 no puede ser, no. Lanzó un grito. Soltó brevemente a Spica para agarrarse la cabeza. Emilia contó algo surrealista y anormal. Un tétrico chiste donde no podías ver dónde estaba el guión y el público expectante. Ella quiso verlo. Quiso saber qué provocó tal mentira. No, mentira no es. ¿A quién trataba de mentir? Sabe que todos son reales. Y por eso era peor. Porque todo lo que pensó que vivió hasta ese entonces no solo se desmoronó, sino que tiñó de rojo su visión ante la desesperación. Una vez pensó que había un chico demasiado imprudente. Con muy baja autoestima como para descartar su vida por ella. Y eso, de hecho, la asustó. No quería que eso fuese una carga para él. No quería ser la causa de su muerte. Nunca quiso. Nunca quiso. Nunca quiso. Nunca quiso. Porque ese hombre, a ese hombre ella, wow. Spica tocó sus manos. Eso la ayudó a respirar con más tranquilidad. Siguió hiperventilando unos segundos, pero concentrándose en las manos de su pequeña. La rescató. Ella la rescató. Y en medio de toda la desconfianza que generaban las personas de su alrededor, podía confiar en Spica. Esa pequeña cuyas lágrimas no detendrían su apoyo emocional a Rem. Hermanita, tú, Ram quiso tocarle el hombro. Pero para eso tenía que alejarse de su otra hermana. No quería alejarse de ella, estando ella peor. Atrapada en un momento de intensa introspección despreciativa. Ram estaba fuera de su agujero negro. Sin ser su luz. Sin otra luz posible en su tumba. Una hermana a su alcance y otra de varios pasos de distancia. Y ella con ninguna cercanía con alguna de esas dos. Incapaz de ser la hermana mayor que su posición arrogante y familiar ostentaba. Menudo fracaso de hermana mayor. Arremetió en su mente. Asqueada. Los gruñidos reflejaban su fastidio. Justo en ese instante, Rem se sentó. No emitió ningún ruido. Solo cerró los ojos y cayó para recostarse en el asiento del teatro. TSK, no hay manera, comentó Mizelda, con menos convicción pero manteniendo su resiliencia. Tanza no estaba siguiendo el hilo de la conversación. Estaba en trance, tomando en consideración la supuesta verdad que la dama de su amo, Natsuki Subaru, habló para todo el mundo. Las milagrosas hazañas en el Coliseo, su información adivinatoria sobre la masacre de gladiadores por parte de Top Fam, su reacción rápida para el sobrevivir al ataque del dragón negro en el tren, ella no quiso cuestionárselo a fondo. Sabía que Schwartz-sama era una buena persona. Que Schwartz-sama era tonto y brillante al mismo tiempo. Que podía depositar su confianza en él y esperar recibir cariño de su parte. Por eso, se ganó su lealtad. Un aprecio que solo compartía con Yorna Mishigure. Entonces, ¿qué debía significar esta nueva realidad que ignoraba? ¿Era, de primeras, cierta? Y si fuese así, ¿cómo es que su señor nunca habló de esta terrible maldición? ¿Por qué no confió en ella para saberlo? Subaru no podía contar nada, de hecho Beatrice tomó la palabra, consiguiendo la atención de los boyachianos. Puedo verlo en sus rostros, supongo. Es lo que todos pensamos. Beatrice apretó una de sus piernas con algo de rabia, pero el Subaru de Betty no contó nada por culpa de una restricción. No por egoísmo, maldad, o algún mal sentimiento.
Porque el Subaru de Betty es el mejor. No podía revelar este secreto. Solo aquí podemos saberlo. Porque fuera de este teatro, habríamos muerto. Las palabras cuelgan en el aire. La tensión parece aumentar con la invocación de la muerte. Yorna traga saliva, sintiéndose ligeramente incómoda al pensar por breves instantes en la parca. Nunca se volvía más agradable ni gentil a la hora de destruir su cuerpo. Vincent alza una de sus cejas ante esa afirmación final. Cecilus abre un poco los ojos ante esa misma sentencia. ¿Estaba divertido? ¿Fascinado? ¿Extasiado? Un poco de todo a la vez. No había cálculo en su mente. Había un libreto. Unas páginas de imaginación y suspenso se escribían con cada nueva anotación sobre su voz. ¿Cómo que moriríamos? Preguntó Rem, luchando por no mostrarse más vulnerable. Seguía sin creer en todo esto. Parecía un error. Un error. No porque fuese falso. Sino, tal vez, solo entendió todo mal. Beatrice iba a proseguir, pero un sonido retumbó en la sala. Era su voz. Su voz inundando los oídos de todos. Pero no venía de ella. Ella estaba sorprendida y con la mandíbula semiabierta mientras escuchaba palabras que le eran familiares, por parte de su propia voz. Su misma labia. El misterio de esta voz se reveló poco a poco. La pantalla empezó a tintinear colores, hasta dar una imagen exacta. Beatrice. Escucha, Subaru, supongo. De ahora en adelante, debes entender que siempre estás al borde de la muerte. Subaru. Oye, esta pequeña niña Sama hizo una broma que no tiene nada de gracia. Beatrice. Betty ya no es una niña, y supongo que tampoco es broma. De hecho, tienes que tomarla en serio. Mientras Beatrice decía eso con el rostro enrojecido, Subaru asintió con un entendido. Estaba sentado sobre la alfombra sin manchas con las piernas dobladas debajo de él, en medio de un sermón de Beatrice Sensei, que estaba cruzando sus cortos brazos, pero simplemente no llevaba a ninguna parte. Fue principalmente porque Subaru estaba interrumpiendo la conferencia entre sus breves pausas, pero, Subaru. Todo es por la ternura de Beako. No es bueno, Beatrice. Betty pensó que por fin te habías puesto seria, pero ¿de qué estás hablando? Bueno, es sabido que Betty es linda, así que supongo que ya no se puede evitar, Subaru. Tu índice de Dere es tremendo justo después de que superamos el evento, Beatrice. Estás yendo demasiado lejos al quitarle la alfombra de Betty. Ah. Una exhalación salió de la boca de la gran espíritu. Director. Crush gritó, queriendo atención del desgraciado ser que los trajo a este teatro. Va a seguir reproduciéndose. Ferris se levantó brusco. Empezó a mirar los rostros de las personas más afectadas por las revelaciones anteriores, como un médico sacando diagnósticos. Esto va en contra de los principios originales. ¿Qué estás diciendo, caballero azul? Vincent apretaba la mandíbula, irritado por la creciente marea de malestar en los miembros de Lugnica. Que esto no debería haber pasado. Deberíamos estar descansando ahora mismo. En su lugar, el director ha puesto otro capítulo. Félix mordió la uña de su pulgar. Se empezó a asustar. La cara pálida se atenuó con lo sucedido. ¿Y qué rayos significa eso? Mi celda estaba harta de las divagaciones. Quería respuestas. Y que abruptamente cambiasen de actitud otra vez era fastidioso. Que es demasiado para nuestra sanidad general. Aquí hay muchos que a duras penas pueden soportar lo que vieron. Y ahora resulta que tenemos un nuevo acto que ver. Trató de explicar como pudo el punto del nerviosismo general. Una de las reglas del teatro era descansar entre capítulos. Eso permitía no quebrarse de más ante escenas grotescas o de gran peso personal. Era una táctica de cuidado mental, orientada a poder ver los capítulos en el mejor estado posible. Entonces, ¿cómo es que el director se atrevió a violar su propia norma? ¿Esto no iba en contra de la salud mental de los espectadores? Peor aún si había gente que, a duras penas, empezaba a comprender los misterios de este lugar, de este reino de visiones, y de esta historia oscura del pelinegro protagonista. Hasta ahora, habían chocado a menudo por sus ideas y opiniones, y ella tenía la impresión de ser una gatita en un barrio que no le caía bien. Sin embargo, para Subaru, la Beatrice actual era, Subaru. Como un adorable gato mascota con el que quiero pasar tiempo enterrándome cara en su estómago. Beatrice. Toma. Betty. En serio. Supongo. Subaru. Park. Murmurando eso con profunda emoción, Beatrice, quien le había extendido la mano, lo lanzó por los aires. Mientras se pegaba a la pared antes de desplomarse en el suelo, Beatrice se encogió de hombros exasperada. Beatrice.
No hagas que Betty repita lo que dijo, de hecho. Supongo que es algo importante de lo que hablar. Es algo muy peligroso si no lo oíste, de hecho. Se trata del problema con tu puerta, supongo. Subaru. Se trata de mi puerta, ¿eh? Durante un rato, siguieron las quejas. Al ver que éstas no se acataban y que el capítulo proseguía, los espectadores chasquearon la lengua con fastidio. No nos tendrá piedad, comentó Crush, asqueada por la bajeza del director. Ja. Se nota que el pordiosero quiere verlos revolcarse en su inmundicia. Qué interesante. Priscilla no se veía afectada en lo absoluto. No victoreaba la sangre del joven en pantalla. Sacaba gozo de los delirios en el teatro. Esas agitaciones de mentes de gente afligida, llevada al extremo del dolor. Princesa, no intente enojarlos más. Cállate, Aldebarán. El guerrero suspiró en su casco, resignado. La princesa afiló su mirada, dándole un vistazo rápido a su hermano. ¿Esto qué es? Preguntó tímidamente Rem, mientras sus pensamientos seguían circulando al ritmo de una locomotora. No lo sé, esto es el pasado, supongo. Emilia estuvo igual de confundida que Rem. Beatrice rescató a Alsemielfa, captando al mismo tiempo la atención de todos los presentes por segunda vez. Esto pasó antes de Priestella. Durante ese año de tranquilidad, ¿el director puede mostrar el pasado? Inquirió Vincent, cada vez más intrigado. Así es. A veces lo hace. Ya sea de Subaru, o de otros. Colocando una mano suave sobre su pecho, pensó en el órgano que estaba en el interior, algo que no podía ver con sus ojos, ni tampoco tocarlo. Las puertas eran un órgano importante que existía en los seres vivos, utilizado para usar magia en un mundo con ideas distintas a las del sentido común de Subaru. Su calidad, al parecer, dependía de la actitud del usuario para la magia, y en el caso de Subaru, la calidad de su puerta no había sido muy buena. No había estado, porque su puerta ya estaba perdida y desaparecida. Beatrice. Para ser más precisos, no lo perdiste. De hecho, lo rompiste. Subaru. Es porque lo usé sin pensar, incluso después de que me dijeran que no. En fin, la próxima vez que vea a Ferris, me voy a llevar mucho más allá de una reprimenda. Arruiné todo el tratamiento que me dio. Beatrice. Felicitaciones por tus nuevas preocupaciones, supongo, de hecho, no hay garantía de que haya una próxima vez para esto. Félix gruñó, olvidando por un segundo sus preocupaciones generales en salud mental. Subaru Kyun merece unos buenos golpes de Ferris, Beatrice. Supongo que, como resultado de tu puerta rota, no pudiste liberar tu maná correctamente. Aún así, el maná seguirá produciéndose o absorbiéndose mientras vivas, y seguirá acumulándose en tu cuerpo. Pero, como no tienes forma de expulsarlo, Subaru. Seguramente no dirás que me llenaré de maná y estallaré en pedazos, ¿no? Beatriz. Subaru. ¿Qué, Beatrice-san? Me asusta cuando te quedas callada. Rem tuvo una imagen desagradable en su cabeza. Hizo lo que pudo para borrarla, sin éxito. La idea de la muerte la invadía. No desconectaba a Subaru de ese fenómeno natural. Así que toda insinuación de ella empezaría a acumularse en su mente. Beatrice. En serio, tu percepción es correcta. Si esto sigue así, tu condición física se deteriorará debido al maná que se acumula gradualmente en tu cuerpo, y supongo que eventualmente explotarás por el maná turbio. Subaru. ¡Qué miedo! ¿Hay alguna manera de solucionarlo? Beatrice. Ahí es donde entra Betty, de hecho. Por suerte, Betty hizo un contrato contigo, Subaru, y nos conectamos a través de nuestras almas, supongo. Tal como dijo Betty, Betty es un poco diferente a otros espíritus, y de hecho, necesita recibir maná de otras personas. Eso significa, Subaru. Harás algo por mí con el maná que se acumula en mi cuerpo. Al escuchar la idea de Beatrice, una que fue como un jonrón que cambió el rumbo de un partido de béisbol, Subaru se puso de pie vigorosamente y levantó su pequeño cuerpo en sus brazos. Él continuó sosteniéndola en el aire mientras ella gritaba un NH, Kia. Comenzando a girar en el lugar. Contratista tonto, de hecho, Subaru. Eres increíble, Beako. De hecho, te debo tanto que siento que no puedo estar a tu altura. Con esto, estamos en el mismo barco, tanto en teoría como en realidad. Beatrice. Supongo que no se puede conformar así. De ahora en adelante, recuerda que cada vez que le amargues el ánimo a Betty, tu vida será tan frágil como un montón de espuma. Si no quieres morir, sigue esforzándote al máximo para congraciarte con Betty, supongo. Contratista tonto, Subaru.
Así que me estás diciendo que siga esforzándome al máximo para ser cariñoso contigo. En todo caso, depende de cuánto tiempo puedas seguir siendo espectacular y deslumbrante. Es una gran responsabilidad sobre tus hombros, Beako. Beako. ¿Por qué hay que decirle eso a Betty? Supongo que Betty no puede aceptarlo. Subaru seguía dando vueltas mientras escuchaba los gritos de Beatrice con la cara roja, todavía sostenida en sus brazos. Dando vueltas, vueltas y vueltas. Vuelta y vuelta, y vuelta y vuelta, y vuelta y vuelta. Beatrice sonrió. Sintió cariño, ternura, amor. Subaru hizo un buen trabajo creando recuerdos imborrables. Cada oportunidad que hubo para revisitarlos colmaba su mente con gratitud. Contratista tonto, murmuró. La espíritu nunca fue tan feliz. Despierta, por favor. Betty te quiere decir tantas cosas. El Subaru dormido no respondió. Su lenta y prolongada respiración al menos calmaron sus ansias. Ya se verían. Ya se verían, tendrían tanto para decirse cuando sea el momento. Subaru se incorporó sujetándose del pecho. Tose. Se agita. Mira a su alrededor. Mira su cuerpo. No tarda en sacar conclusiones y recuperar su memoria. Subaru. Yo, morí. La confirmación por parte de la pantalla terminó por zanjar las discusiones. La incómoda e insólita verdad de un ser amado, la cual traía consignas peligrosas para todas las personas envueltas. Tanza se atragantó, aterrada de las implicaciones. Yorna simpatizó con los ojos aterrados del chico, tocando su corazón por la inquietante simpatía de dos congéneres. Vincent cerró los ojos, sintiendo una desconfianza insana nacer desde lo más hondo de su alma. Intentaba, por todos los medios, acallar esa molesta voz del poder. Flop y Medium se asustaron de ver esas palabras salir de su boca. Conocer su empleo como caballero no les hacía figurar a Subaru en las marañas de la violencia. Todo lo contrario. Era una persona con un claro desagrado a la lucha. Pensaban que era diestro por librarse siempre de los peores resultados. Actualmente sospechaban que solo olvidaron esos resultados. Mi celda cayó. Tenía un sabor agrio en su boca. Sus ideales de lucha, impregnados en su cuerpo y alma, deterioraban la imagen tan bien labrada de Natsuki Subaru. En claro conflicto ideológico, encogió sus hombros. Nada que aportar. Nada tajante que decir. Daba beneficio de la duda a su hermano de batalla, hasta que revele que merece o no su admiración. Tarita seguía sin saber qué hacer. Su cara miraba el suelo, llena de remordimientos, vergüenzas y penas. Mi celda fue de las pocas personas en conocer el origen de la flecha. Tenía miedo de ver su rostro y sentir su ira. Ambas hermanas no se miraban por estas razones, desconociendo la divergencia en sus motivos. Cecilus miró de reojo a Al. Al le devolvió la mirada, extrañado. El general divino le sacó la lengua, haciendo una mueca divertida. El hombre de casco se confundió más al respecto. Rem perdió aire un instante. Spica exhaló un leve viento de sus fauces, escapando de su interior un gemido asustado. Subaru. Mierda, esto apesta. Al confirmar que estaba en medio de una llanura verde y cubierta de hierba que se extendía a lo largo y ancho, y también al ver que la figura que deseaba que se hubiera quedado con él no se encontraba por ningún lado, Subaru maldijo su desgracia. Sin lugar a dudas, esta era la pradera a la que él y los otros dos habían sido arrojados desde la torre. El problema era que no podía encontrar a Rem, quien había sido enviada allí con él, y Louis también estaba desaparecido. En resumen, el momento en el que había regresado por la muerte fue, Subaru. Después de que Rem me estrangulara y me hiciera desmayar. Subaru se desmayó por Rem. Ese punto podía tomarse en cuenta para minimizar la culpabilidad de Rem. No, no fue suficiente. La culpa se hizo más pesada. Atrapada bajo el peso de su interior, Rem cayó. Sus ojos se resignaron a mirar a su hija adoptiva en su regazo. Rem agarró la mano de su hermana. El tacto cosquilleó la palma de Ram hasta sacudir su columna. Rem emanaba frío. Más frío que Emilia, más frío que Puck. Ram no distinguió con claridad a Rem. A ninguna de las dos Rems. Puede ser que su conexión fuese dispersa entre sí, alterando la recepción emocional por parte de Ram. La Oni Rosara no tendría respuesta ahora, tragándose su lengua para no hablar. Rem no se salvaría por palabras, necesitaba un rato de silencio. Igualmente su otra yo. Ram por estas razones apretó los dientes y farfulló contra sí misma. Su punto de reinicio fue el momento después de haber caído inconsciente, estrangulado por Rem, a quien había estado cargando en su espalda.
No lo había traído lo suficientemente lejos como para que el despertar de Rem nunca ocurriera, ni tampoco para que su último bucle en la atalaya de las Pléyades nunca existiera. Eso, en sí mismo, era lo que Subaru quería decir que eran buenas noticias. O, si hubiera podido regresar al bucle final en la torre, no era como si no esperara la posibilidad de poder intercambiar palabras con la Ren desaparecida, una esperanza que solo duró un fugaz momento, pero, Subaru. ¿Soy idiota? No, definitivamente lo soy. Si soportaba tanto los sentimientos de arrepentimiento, debería haberle dedicado más tiempo mientras aún podía darse el lujo de entrar en contacto con ella, mientras aún tenía tiempo para hablar con ella y mientras aún tenía la suerte de tener la oportunidad de escucharla sobre cómo se sentía. Para Natsuki Subaru, que no lo había hecho, no tenía derecho a lamentarse a esa manera. De todos modos, ahora mismo, Subaru. Encontraré a Ren. Prioridades, Natsuki Subaru. Prioridades, el mago de la corte no sabía si reír o llorar. Al paso que iba, se cumpliría su predicción. Tendría que ver su anhelo del cuarto arco dirigido a otra mujer, me pregunto, ¿hasta dónde llegarás por ella? Subaru. Además, está el que me mató, aunque la flecha no debería ser un ataque de Rem. El peor escenario sería que Rem lanzara un ataque contra él, lo cual era una posibilidad que existía, pero no podía imaginar que ella pudiera reunir las herramientas que necesitaba para hacerlo en tan poco tiempo. Más aún, un arco y una flecha era algo que no se podía preparar tan fácil y rápidamente. Subaru. La flecha que me atravesó tenía una punta y plumas adheridas, quizás fue porque me atravesó el corazón, pero no sentí mucho dolor. Aún así, si Ren fuera alcanzada por la poderosa y pesada flecha disparada desde el arco, entonces no tendría ninguna oportunidad contra ella incluso con su fuerza. Como no podía mover las piernas con libertad, sería difícil que escapara. A cualquier riesgo, Subaru debía rescatarla de allí antes de que cayera víctima de la flecha. Incluso si el amnésico Ren no lo consideraba un aliado, claro está. Subaru. Es hora de irnos, Natsuki Subaru. Muéstrale lo genial que puedes ser. Muéstrale lo genial que puede ser, 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 muéstrale lo genial que puede ser. Rem se acurrucó. Recogió sus piernas y las colocó encima de su asiento. Encogida en su lugar, con solo su mano sujetando a su hermana, entraba en un espiral oscuro. Dándose una bofetada en las mejillas, lo que olvidó temporalmente fue la conmoción de la muerte de hace un momento y la tristeza que sentía al sentir que la chica que tanto le importaba no le gustaba. No sabía si podría unirse a ella incluso si la encontraba, pero encontrarla era lo primero. Estar triste y estar enojado eran cosas que uno podía hacer mientras estaba vivo. Subaru. Dejando escapar un profundo suspiro, de la misma manera que lo había hecho anteriormente, Subaru siguió las huellas que dedujo que Rem había seguido, a juzgar por la hierba que se inclinaba hacia abajo, y saltó al bosque. El entrenamiento de Klimt otra vez. El capitán ahora estará más atento al terreno, Otobro. Así podrá evitar eso. Subaru. Corleonis. Cerrando los ojos, Subaru alejó sus pensamientos divagando, activando la autoridad que descansaba dentro de sí mismo. El nuevo poder que demostró su ferocidad en la atalaya de las Pléyades, Corleonis, era una habilidad de sondeo que le permitía detectar la ubicación de sus compañeros, aquellos que apoyarían al pequeño rey. Usando esto, Subaru se aferró desesperadamente a la esperanza de poder identificar dónde estaba Rem. Sin embargo, Subaru. No sirve de nada, no hay reacción. Puede que se haya alejado mucho de mí, o si no es así, es porque no me considera un aliado. Eso fue un duro golpe, rechistó Ricardo, molesto y simpatizante. Se rascó su pelaje, quitándose la sensación de malestar. Fue un duro golpe, dijo. Y así lo debió sentir Julius al ser olvidado en la ruta principal. Anastasia sintió un cosquilleo. Rápidamente lo apartó y apretó la mano desprevenida de Julius. Anastasia-sama. Perdona Julius, solo quería agarrarte la mano un momento. Espero que le permitas este favor a tu dama. Será un placer, mi señora, habló Julius con su sonrisa suavizándose. ¿Esa es una autoridad? Interrogó Vincent, inquisitivo. La autoridad de la codicia, que sustrajo de Regulus Cornias al derrotarlo, como voz de autoridad en la sala, Reinhardt siguió portando la guía de los boyachianos, le permite detectar dónde están aliados, además de compartir y asumir cargas. Emilia y los demás habían sido el blanco de sus efectos, pero ahora no podía percibirlos en absoluto.
Aunque conocía personalmente a Reid y a Gluttony, desconocía sus ubicaciones. Seguramente pudo constatar la activación de Corleonis. Si lo dijera, su radar de aliados se activaría, aunque no reaccionara. La razón sería que Emilia y los demás estaban fuera de su alcance, y Rem, quien se suponía que estaba dentro, no consideraba a Subaru como aliado. El hecho de que tampoco supiera la ubicación de Louis, que actuaba al unísono con Rem, confirmaba su teoría. Subaru. De ninguna manera la trataré como una aliada. Es por eso que no aparece en mi radar que siento un amor unilateral por Rem. Wow, Spica bajó la mirada. Era igualita a un perrito lastimado. Solo de ver cómo mencionaba su nombre original, le traía recuerdos de su época más turbia. Subaru. Mierda, maldita sea. ¿Por qué? Rem por fin despertó, así que ¿por qué tengo que jugar a la mancha con ella de esta manera? Había estado esperando ansiosamente el día en que Rem pudiera ponerse de pie y moverse libremente sobre sus propias piernas, pero cuando ella realmente se puso en movimiento de esta manera, Subaru no pudo evitar resentirlo. Si pensaba en a quién debería odiar como resultado, todo lo que hacía era aumentar su ira, dirigida hacia los arzobispos del pecado de la gula, involucrando también a Louis. Subaru. Idiota, idiota. Idiota. Rem dejó de saber si lo insultaba a él o a sí misma. Mantuvo su cuerpo agachado mientras caminaba debido a la persona que lo mató una vez, se referiría a ellos como un cazador ya que era más conveniente, pero fue una medida desesperada que tomó para evitar hacer contacto con el cazador. Subaru pensó que debería hacer algo más, como frotarse barro en la cara, camuflar su ropa con hojas y aplicar efectos de colores engañosos sobre sí mismo, pero desafortunadamente no podía dedicar su tiempo a esas cosas. Si al menos supiera con precisión cuánto tiempo pasó desde que se separó de Rem, su búsqueda de ella estaría llegando a alguna parte. Subaru. Piensa, solo en estos momentos puedo usar mi mente astuta. Rem lo olvidó todo y no lo recuerda. Pero aún tenía la capacidad de sujetarme y sentir el miasma de la bruja. Significa que sus recuerdos episódicos han desaparecido. En los casos de amnesia, era difícil saber qué se recordaba y qué era olvidado. En los accidentes era más fácil hacer suposiciones. Félix conocía muchos de estos matices como el mejor médico de Lugnica. El hipocampo transformaba los recuerdos del presente. A partir de ahí, se distribuye a lo largo de la corteza cerebral para la preservación a largo plazo. El resto de apartados de esta corteza designaba distintas funciones, como el hemisferio izquierdo del cerebro, donde el lenguaje encuentra refugio, la memoria de los conceptos y de los sonidos. El caso de una persona despierta tras ser bella durmiente es uno singular. Félix, si bien conteniendo cualquier facción feliz por esta información, reconocía lo preocupante que era este escenario para ese Subaru. La amnesia a menudo ha aparecido en mangas y juegos, pero en la mayoría de los casos, la amnesia manejada en estas obras correspondía a la falta de lo que se llamaba memorias episódicas. Era la misma condición que Subaru, quien perdió sus recuerdos una vez en la torre como consecuencia de encontrarse con Gluttony. No, ese Subaru solo había perdido sus recuerdos que se hicieron después de llegar al mundo diferente, por lo que Rem no estaba exactamente en el mismo estado que él, pero era algo similar a eso. En otras palabras, estaba en un estado en el que sabía los nombres de las cosas y también recordaba las acciones reflejas absorbidas en su cuerpo, pero perdió los recuerdos de su propio nombre y los nombres de otras personas, así como cualquier detalle que se relacionara con sus recuerdos del tiempo que pasó con ellos. La evidencia de que Rem se llamaba a sí misma yo y estaba instintivamente en guardia contra Subaru debido al olor, era prueba de eso. Subaru. Debe estar confundida. No puede seguir huyendo para siempre. Si se separó de mí un poco, se tomará un tiempo para calmarse y reflexionar sobre sí misma. Y más aún si se llevó a Louis con ella. Subaru no dedujo eso con una sola conversación. ¿Será por su desarrollado instinto de supervivencia, o su atención amorosa con aquella mujer que ama? Murmuró William para sí. Fue una estupidez de su parte orar por algo así, pero solo quería desear que Louis fuera un gran obstáculo y se interpusiera en el escape de Rem. Haciendo rabietas, negándose a caminar a veces y continuando causándole muchos problemas a Rem, eventualmente llegaría una oportunidad para que él alcanzara a Rem si esas cosas sucedieran. O también estaría bien si Rem la abandonaba. Si Rem decidiera que no podría cuidarla porque no podía manejarla, eso también podría, Subaru. En realidad, no sé nada sobre eso. No sabía si Rem abandonaría a Louis, viendo que ella al menos parecía un bebé indefenso. Es una situación compleja.
No se explicó bien, pero de por sí Remsan no dejó tiempo para hablar. Fue cortante y grosera en esa interacción desde el inicio, por más motivos que hubiera de sospecha, reflexionó Crush consigo misma, mientras agarraba la empuñadura de su arma con recelo. Cierto es que Subaru parecía ir contra una niña indefensa. Pero el contexto no era suficiente como para deducir que Subaru era necesariamente el malo y Louise la inocente. Salvo el miasma, no había nada más que apuntase la peligrosidad o inocencia de ninguna de las dos partes. Quitando todo eso de lado, pudo haber interrogado a Subaru de modos menos severos. Casi lo estrangula en una ocasión y finalmente lo hizo en la segunda. Ni quiso inquirir demasiado en por qué deseaba abandonar a Louise, aunque Subaru no mostraba signos de querer negarse a explicárselo. De todos modos, Subaru tuvo parte de la culpa. Pero no evitaba ser insidiosa la problemática personalidad de Rem. Al perder sus recuerdos episódicos y no ser nadie en cierto sentido, se podría decir que Rem no tenía el complejo de inferioridad que tenía por interactuar con Ram, ni el establecimiento de su propia identidad. Subaru. Inesperadamente, el bosque se había abierto a un terreno diferente, y Subaru descubrió que había salido de él hacia otra llanura cubierta de hierba más alta. Ahí está, Vincent fijó su plena atención a la siguiente escena. Si esto iba tal cual sus recuerdos, entonces, cada vez más cerca de él, había un área pequeña y abierta creada al cortar la pradera, y las herramientas para acampar estaban colocadas allí. En resumen, era una señal de que alguien había estado aquí anteriormente. Subaru. Instantáneamente, la precaución se hinchó y burbujeó por todo el cuerpo de Subaru, y su campo de visión se redujo drásticamente. Por suerte, no había siluetas en el lugar al que debería referirse como un simple campamento. Solo quedaban los posibles rastros de alguien acampando allí, y era difícil pensar que fuera una trampa. El problema era quién exactamente había creado este camping. Subaru. La mayor posibilidad de que eso ocurra es el que me mató, ¿verdad? PFFF, sigue soñando, Natsuki Subaru. Tuve clemencia contigo, Subaru. Si pudiera robar al menos un cuchillo. Para avanzar entre los árboles densos de lo que él llamaría un bosque denso, Subaru necesitaba la ayuda de una herramienta. Desafortunadamente, el único objeto que poseía era el látigo que usaba habitualmente. El látigo culpable, fabricado con los materiales de un poderoso enemigo. Subaru. Quedan marcas de cuando hicieron un fuego, y es de mala calidad, pero, ¿esto es una cama? Sabía que en el centro del campamento se veían rastros de una hoguera, y también que junto a él había algo parecido a una cama, con hierba cortada alineada. No cabía duda de que alguien había estado viviendo allí. La cama también estaba vacía, y parecía que no había nada más en el área, pero, Subaru. Si tan solo pudiera encontrar un cuchillo, o algo así. Así que quieres una espada. Pues has llegado en el momento justo. La mayoría de la sala se preparó para lo peor. Emilia apretó sus manos mientras sudaban. Ram y Rem apretujaban mutuamente sus manos para reducir su ansiedad. Garfield apretó ferozmente su mandíbula para dejar relucir su ira y angustia. No quería ver a su capitán morir otra vez. Otto agarró su sombrero con inseguridad, pero no menos de miedo que sus allegados. ¿Por qué?, se preguntarán. Es que él prestó especial atención a la voz del sujeto. Reynard, Priscilla y los boyachianos reconocieron esa voz a la vez. No era un extraño. Con la respiración atrapada en su garganta, al bajar la mirada lentamente, Subaru vio que el objeto levantado contra el lado derecho de su cuello era la hoja de una espada, pulida y refinada hermosamente. Subaru. Conteniendo la respiración, Subaru comprendió que le había dado a su oponente el derecho de decidir si matarlo o dejarlo vivir. Subaru. ¿De verdad logré sacar una de las pocas excepciones aquí, en este momento? ¿Qué mala suerte puedo tener? Tonto. ¿Quién dijo que podías hablar? Debes elegir cada palabra con sumo cuidado. No olvides que tu vida está en mis manos. Como parecía bastante joven, podría tener más o menos la misma edad que Subaru, o un poco más. La forma en que el hombre eligió sus palabras era peculiar, pero curiosamente no le pareció extraña. Y, más que nada, hombre. Veo que te estás devanando los sesos mientras mantienes la boca cerrada. Sin embargo, no estarás pensando en tirar tu vida a la basura e intentar contraatacar, La cámara no mostraba el rostro del hombro, solo por encima del hombro se deslumbraba su silueta. Aún así, fue lo necesario para ser identificado. Es Vincent Sama Vincent jefe de la aldea mi esposo hermano. La contundente respuesta de los conscientes tomó por sorpresa a los demás.
Sonó al unísono en la sala. Hombre. Viste con un estilo que no veo por aquí. Tampoco creo que sea apropiado para el clima de Budeim. Manos y pies pálidos, no eres de aquí. Subaru. Uah. Hombre. Silencio. ¿Quién dijo que podías abrir la boca? Si quieres provocar mi disgusto la próxima vez, me gustaría verte intentar hablar incluso con la cabeza separada del cuerpo. El hombre no tenía intención de entablar conversación. Subaru se vio obligado a darse cuenta cuando recibió un corte superficial en el cuello. Ick. Hipó Emilia, mientras Rem, Beatriz y Shaula se agitaron. Hombre. El látigo que llevas en la cintura también es extremadamente incómodo de usar en el bosque. Tus brazos y piernas también están algo entrenados, pero no lo suficiente como para colocarte en la fila de lobos. Parece que no viniste aquí a perseguirme. Subaru. Hombre. ¿Por qué te has quedado callado? Si no pudieras explicarte, preferirías morir aquí. Subaru. Puedo hablar esta vez. No es irrazonable. No tientes a la suerte, Natsuki-kun, susurró Anastasia. Ella apenas asimilaba la revelación anterior. Ya sabían que se encontrarían, pero entonces, hombre. Date la vuelta lentamente. Si intentas algo raro, Subaru. ¿Me cortarás la cabeza? Hombre. No. Te cortaré las extremidades, te arrancaré el corazón y lo incineraré ante tus ojos. Subaru. Una amenaza demasiado malvada. Entonces, ¿cómo se explica que el emperador de Boyachia? Y luego, se tomó su tiempo para fijar la mirada en el hombre que logró ponerse detrás de él, Subaru. ¿Hablas en serio? Se encontró cara a cara con el hombre que tenía frente a él, cuyo rostro estaba oculto tras un trapo envuelto a su alrededor. Esté en medio de un bosque. Hombre enmascarado. ¿Qué pasa? Con tu cara de idiota. Subaru. Aparte, si te referías a mirada idiota, nací con esta cara, así que no cuenta como hablar mal de mí. Ahí estoy aquello, pero mi reacción es inevitable, sobre todo después de ver tu apariencia. Hombre enmascarado. Estás haciendo suposiciones. También te estoy mirando a la cara, y ahora mismo vuelvo a sospechar si eres un asesino o no. Subaru. A la gente no le asignan trabajos por el aspecto de sus ojos. Mi rol es justo lo opuesto al de un asesino. En lugar de ir a la ofensiva, soy más bien defensivo. MMMPHHH, qué tonto te ves, Vincent. Priscilla no desaprovechó para burlarse, sin por ello no lanzar un juicio crítico a la pantalla. ¿Qué hacía un emperador en medio de la nada? Emperador Sama, ¿nos puede explicar qué hace ahí? Habló Crush, curiosa y a la vez perpleja. Vincent tanteó un poco el reposabrazos de su asiento. Se preguntaba si debía o no revelar esta información. No era tonto. Suponía cómo iba a progresar todas las visualizaciones. Si verían el viaje de Natsuki Subaru, muchos secretos saldrían a la luz. Cuando tomó mentalmente la decisión de confesar, una voz lo interrumpió. No, no más spoilers del futuro. Ya es suficiente. Habló el director, con esa actitud conveniente y maliciosa cuando le era factible. Nos estuvo escuchando todo el rato, ¿no? Recriminó Molestifeld, viendo hacia arriba con ira e incredulidad. Antes ignoró las reclamaciones, y ahora volvió solo para mantener una fachada para su entretenimiento. La voz no volvió. Feld lanzó insultos y gruñidos de irritación. En serio, quería que Reynard le cortase la cabeza si pudiera. El atuendo del hombre, inadecuado para cualquier campamento o actividad en el bosque, había atraído la atención de Subaru, pero lo que más llamó su atención fue el saco que yacía detrás de él. Subaru solo podía verlo como algo que se materializó en el claro sin previo aviso, lo mismo que el hombre que había aparecido a sus espaldas. Además de eso, se trataba del equipo del hombre enmascarado. No tenía arco, ni tampoco flechas. Subaru. Parece que probablemente no eres el cazador. Hombre enmascarado. ¿Cazador? Subaru. Es un asunto personal. Por cierto, puedes hacer cosas como cruzar distancias instantáneamente o volverte invisible, cosas así. Hombre enmascarado. En su momento, pensé que usó su poder. ¿Quién diría que el idiota lanzó teorías al azar? Vincent no pudo evitar reírse levemente, mientras ocultaba su boca tras una mano. Se reprimió mentalmente por descuidarse así. Todo por culpa de ese irritante caballero de pelo negro. Hombre enmascarado. ¿Por qué se te ocurrió semejante idea? Explica tu razonamiento. Subaru. Fui cauteloso con mi entorno antes de acercarme a este lugar, por si acaso. Claro, sé que hay mucha gente capaz de destrozar algo tan poco precavido como yo, pero tú no eres uno de ellos. Hombre enmascarado.
¿Por qué es eso? Subaru. Quiero que me escuches sin enojarte, pero tuve muchas oportunidades de encontrarme por casualidad con un grupo de personas hábiles, o lo que llamaríamos superhumanos. Comparándote con esos locos, me da la sensación de que eres, común y corriente. Entonces, la leve complicidad con el hombre de ojos rasgados se esfumó. Qué irritante eres. Julius casi se cae de su asiento. Claro, no sabía con quién habla, pero... Qué exasperante puede ser a veces, Subaru. Julius y Vincent, sin saberlo, congeniar en un mismo punto. Subaru. Si es así, la teoría de que saltaras aquí, fuera de mi vista, quedaría anulada. Solo queda la posibilidad de que acortaras la distancia al instante y aparecieras detrás de mí, o si no, hombre enmascarado. ¿Era eso, o desaparecí de tu vista utilizando ocultamiento? Subaru. HK. Poco después, Subaru se sobresaltó de asombro cuando el hombre desapareció de su campo de visión, a pesar de haber estado parado frente a él. Sin embargo, su sorpresa no terminó ahí. Subaru. Desapareciste, pero, estás justo frente a mí. Hombre enmascarado. Tienes razón. El ocultamiento no puede eliminar ni siquiera mi presencia. Esa habilidad no engaña a mi maestro, se enorgulleció Shaula al ver la rápida deducción de su amado. No es una mala herramienta, pero necesita algo más para ser útil, aseguró Ricardo, sin estar impresionado. Subaru. ¿Se cancela si tocas a alguien o esa persona se da cuenta de tu presencia? Hombre enmascarado. Aunque es la herramienta ideal para contener la respiración y pasar desapercibido mientras se está oculto. Dicho esto, el enmascarado bajó la espada que apuntaba a Subaru y la dirigió hacia el borde del campamento. La dirigía hacia donde estaba su saco. Hombre enmascarado. La cama es un seduelo. Estaba conteniendo la respiración allí, un poco lejos. Te vi colarte aquí desde el principio. Qué gracioso fuiste. Subaru. Viéndolo de reojo, la gente se ve súper tonta cuando está alerta. Espera, eso no importa ahora. Bajaste la espada, así que eso significa, hombre enmascarado. No eres mi perseguidor. No tengo ni idea de cómo ni de tus motivos, pero debes ser alguien que se ha perdido. Si es así, no tengo motivos para condenarte severamente por ello. Tampoco necesito darte una lección con esta espada. Menos mal, Emilia se relajó instantáneamente. No importaba si era un amigo de su caballero. Sabía que la gente cercana a Subaru lo lastimó en algún momento. Sea quien sea. Por eso, temía que una experiencia similar al Arco 2 se concretase. No, para. No vuelvas a eso. Ella tiene mucho que demostrar ahora, pero seguro que, Emilia no sabía cómo volver a creer en aquello que juró nunca dudar. Rem se redimió constantemente. Era amada por eso. Emilia admiró a Rem por esa tenacidad, no quería volver a odiarla como antes. En el momento en que se relajó, recordó su plan original. Subaru. No es momento de tranquilizarme. Oye, disculpa todas las preguntas, pero ¿viste a una chica de pelo azul? Nos separamos por aquí. Hombre enmascarado. ¿Pelo azul? No, no lo tengo. De hecho, al llegar aquí, lo primero que vi fue tu cara. ¿Qué vas a hacer al respecto? Subaru. Pero no haré nada al respecto. No haré nada al respecto, pero, mierda, aquí también fracasó, ¿eh? Oye, es un posible, pero podrías ayudarme a buscar. Hombre enmascarado. Subaru. Sí, justo como pensé, la escena era sacada de algún teatro improvisado de comediantes. La típica historia de un plebeyo insolente frente a un miembro de la realeza. Una fricción satírica y repleta de parodia entre las dos clases por sus diferencias de vida. Subaru era la parodia de una clase de hombre que se encontraba frente a personas de otro nivel social y siempre, por su ignorancia, trascendía los límites de su estadio en la sociedad. Sin salir herido ni perjudicado. Anastasia se reía internamente. En cierto sentido, era divertido de ver. Subaru recibió la mirada gélida del enmascarado, tan afilada que podía cortar cualquier cosa que la tocara, como respuesta a su petición. Así, para recuperar el tiempo perdido, intentó regresar al bosque. Hombre enmascarado. Alto. Si se separaron en este bosque, reunirse no es tarea fácil. Aunque creo que lo mejor es que prioricen su supervivencia. Subaru. Lo siento, pero ni hablar. Es solo que ella es más importante que mi vida. Me reuniré con ella cueste lo que cueste. No, necesito traerla a casa. Hombre enmascarado. Más que tu vida, ¿eh? Dejando a un lado la poesía bárdica de las cantoras, solo puedo imaginarlas como palabras vacías si las escucho en persona.
Solo puedo imaginarlo así, pero lo interesante son tus ojos. La pantalla enfocó la mirada de Subaru. Una mirada que se vio contra la ballena blanca, contra el Betelgeuse, contra Roswell, el gran conejo, los arzobispos en Pri Estella, la atalaya, una mirada de determinación, filosa y cortante, imponente y penetrante. Iba más allá de lo que estaba delante. Una mirada que miraba hacia el futuro. No como algo que se haría, sino algo que se sentía ya hecho al decidirse. Para Rem, fue de las pocas veces que miró esos ojos. Y, saber quién era el objetivo de ese determinado deseo, sacudió su corazón de un dolor irrisible. Hombre enmascarado. Esos ojos no mienten ni calumnian. No sé si seguirán siendo los mismos cuando se pese tu vida, pero en este momento, parece que no has dicho ni una sola palabra engañosa. Subaru. ¿Y qué? ¿Y qué? Si lo que digo es cierto, ¿qué pasará? Hombre enmascarado. Captará mi interés, más o menos. Te permitiré usar mi intelecto. ¿Así de fácil? Murmuró molesto Heinkel, colocado en una esquina mientras bebía, siempre todo en bandeja de plata. Maldito mocoso, hombre enmascarado. Describe los detalles de lo ocurrido. Encontraré la manera de encontrarla. Subaru. Ella y yo fuimos arrojados repentinamente a este lugar. Antes de que se diera cuenta, Subaru estaba empezando a responder la pregunta del hombre, lenta y constantemente. No era que realmente creyera en ese tipo, ni que confiara en él. Simplemente estaba tan desesperado que se aferraba a un clavo ardiendo. Cuando se sentía así, quería confiar en alguien, aunque fuera menos confiable que un montón de paja. Uy, resulta que soy menos confiable que un montón de paja, alcanzó a decir Meili, mientras la pantalla se oscurecía un momento. Te ganaste su confianza. Conténtate con eso, Meili, le dijo Petra a su amiga, golpeándola ligeramente con el codo por el costado de su torso. Vale. Hombre enmascarado. Fuiste descuidado. Así, habiendo terminado de escuchar la explicación de Subaru sobre sus circunstancias, las primeras palabras del hombre enmascarado en respuesta fueron mordaces. Tal como le había pedido el hombre, Subaru había dado una descripción clara de lo que sucedió entre él y Rem, omitiendo la complicada situación que también los rodeaba. Le dijo que los recuerdos de Rem estaban confusos y que había escapado tras noquearlo. También incluyó la escena en la que actuaba con una niña peligrosa. Subaru. Lo sé, fui un completo idiota. Pero no te detendrás ahí, ¿verdad? Revelar mi oscuro pasado y terminar con todo después de burlarte de mí, hombre enmascarado. Insensato. ¿Cómo podría molestarme en usar mi valioso tiempo para burlarme de un bufón como tú? Esa chica tiene cierta capacidad de razonamiento, ¿verdad? Subaru. Ah, sí, creo que sí, tal vez. Crush no sabía bien cómo sentirse al respecto. Estaba parcialmente de acuerdo. Si ella fuese Vincent, desde su perspectiva, tendría el mismo hilo de pensamiento. Pero ¿acaso, por conocer a Rem, su juicio se veía nublado? Crush no tenía respuesta clara. Supone que solo es la frustración acumulada la que lleva a su juicio peyorativo. Hombre enmascarado. Si es así, es muy posible que hayan tramado algo contra usted. Subaru. ¿Conspiraron contra mí? ¿Dices que me engañaron? Eso es, yo no, hombre enmascarado. En este caso, el problema no es si tiene recuerdos o no. Lo importante es que la chica es consciente de que la persiguen y tiene la capacidad de inventar argumentos contra su perseguidor. Por ejemplo, Rem empezó a adivinar lo que hizo y se inundó de vergüenza. Su héroe corrió tras ella. Una acción que desearía haber visto. Saboreado. No tomado como resultado de su bajeza. Hombre enmascarado. Por ejemplo, algo como dejar rastros a propósito en la pradera, para disfrazar la dirección en la que había escapado. Subaru. Hombre enmascarado. Debiste estar bastante ansioso después de despertar del golpe. Cuando sentiste que necesitabas encontrarla cuanto antes, ¿qué harías si oyeras pasos, como si te los estuvieran mostrando? Roswell no ocultó su asombro. No era tan distinto a interesados como Julius, Anastasia y Félix en el funcionamiento de la memoria. Pero lo que sorprendió al hombre indescriptible, fue el recuerdo implícito de un entrenamiento. Los entrenamientos que Rem tuvo seguían en el subconsciente de su criada. Aliviaba su corazón, en contra de lo que otros pudiesen creer en él. Subaru. Efectivamente, no pude encontrar más rastros adentrándome en el bosque, viniendo de la entrada. Pero pensé que era porque el camino era inestable y difícil de transitar, hombre enmascarado. No apartas la mirada de la verdad que te resulta incómoda. Subaru.
Hace mucho que sé que soy estúpido e idiota. Es solo que tengo un don para la adaptabilidad y la fuerza de voluntad, algo que me hace estar en la misma sintonía con mi otro yo. Rem se encogió ligeramente. Sabía lo patética que debía verse. Así no es como debía enfrentarse a la situación. Pero todo su ser se inundaba de inseguridad, estremeciéndose de castigar cada vez más a su querido ser amado. La verdad es que la especulación del hombre tenía mucho sentido. En retrospectiva, las huellas dejadas sobre la hierba parecían demasiado obvias. Entre los animales salvajes, como los zorros y los conejos, había quienes hacían cosas como dejar huellas a propósito y saltar a un grupo de hierba a mitad de camino, utilizando técnicas que confundían a sus depredadores. Las marcas que Rem dejó en la hierba eran las mismas. ¿Qué pasa si era una trampa astuta para engañarlo? Subaru. Ella me hizo ir en una dirección diferente, y en su lugar fue por el otro lado. Hombre enmascarado. En ese caso, la dirección que uno elegiría sería a menudo la opuesta. Es razonable elegir el método que le permita mantenerse lo más alejada posible, considerando su estado mental. ¿Entiendes? Subaru. Es frustrante, pero lo entiendo. Maldición. Es Rem. Mi hermanita no hizo nada por mala. Fue astuta. Luego sabrá escuchar, afirmó Ram, intentando que las miradas indiscretas se atenúen. Rem tembló en su asiento. Agradecía el intento de su hermana, pero ella bien sabía que esas expectativas estarían en costal roto. Subaru. Estoy acostumbrado a causar una mala primera impresión por cosas como mi cara y mi olor corporal. Seguro que la alcanzo. Hombre enmascarado. Qué animado. Toma, llévate esto. Subaru. Uf. Ick. Se sobresaltó por un segundo Emilia, al ver algo tan filoso caer hacia su caballero. Vincent Key, pudiste haberlo cortado. Me dio un pellizco la mejilla de su esposo, irritando más al emperador. Está guardado en un maldito funda, lunática, arremetió Vincent, ganándose una tirada más fuerte de medium. Cuando Subaru miró la cosa que acababa de atrapar en sus manos, vio que era un cuchillo pequeño, guardado dentro de una funda de cuero. Cuando abrió mucho los ojos, el hombre enmascarado se encogió de hombros. Hombre enmascarado. No es un bosque al que puedas enfrentarte con un solo látigo. Úsalo al máximo. Subaru. Te lo agradezco mucho, pero, ¿estás seguro? No puedo hacer nada a cambio ahora mismo. Hombre enmascarado. No me importa. A veces, me gustaría ser quien le da a otro. ¿O te esforzarás por despojarme de todas mis pertenencias con el cuchillo? Subaru nunca haría algo así, refunfuñó Emilia en su asiento, recuperada del susto. El Subaru de Betty no es como el padre del santo de la espada. Te escuché, niñata, la única que haría eso sería la rata de alcantarilla. Te escuché, zorra. Sonaba como si estuviera bromeando, pero era cierto que le había dado a Subaru el poder para llevarlo a cabo. Subaru. Me llamo Natsuki Subaru. Sin duda, esto es una deuda que tengo contigo. Sin duda te devolveré el favor que me hiciste. No intentaré nada desagradecido. Apretando firmemente el cuchillo que recibió en su cintura, Subaru hizo una profunda reverencia. Al ver eso, el enmascarado soltó una pequeña burla con un HMPH. Hombre enmascarado. Ya te he mostrado el camino. Sigue adelante y vete. Debes esforzarte al máximo por ganarte la confianza de la fugitiva. Subaru. Totalmente de acuerdo. Gracias por la ayuda. Ah, espera, eso es todo, pero, hombre enmascarado. ¿Qué pasa? Vincent recordó esto vívidamente. Fue el comienzo de su sospecha sobre su capacidad de ver el futuro. Subaru. Paso por aquí para volver a la pradera donde estaba, pero no deberías usar este camino. Hay un cazador aterrador aquí. Intentará matarte desde lejos con un arco, así que por muchas vidas que tengas, no será suficiente contra ellos. Si vas a algún lado, te recomiendo que te desvíes por el bosque. Hombre enmascarado. Ya veo. Lo entiendo. Lo tendré en cuenta. Subaru. Sí, por favor hazlo. Nos vemos. Al escuchar la respuesta del hombre enmascarado, Subaru logró evitar que su benefactor fuera asesinado inmediatamente por el cazador, evitando una potencial situación que le dejó un mal sabor de boca. Y luego, corriendo hacia el bosque tan rápido como pudo, comenzó a correr hacia la primera pradera con todas sus fuerzas. Subaru. Corta muy bien. ¿Quién diría que tendría razón en no ser un Stargazer? Hubiera sido una mentira tolerable, pero a estas alturas, ni él sabía bien qué sentir. Porque un poder como este, no puede ser simplemente ignorado para alguien de su rango.
Normalmente, al tratarse de un cuchillo como este, parecía que su hoja se desportillaría considerablemente si se usaba demasiado, pero él no sentía inconvenientes como ese. Quizás fuera una hoja excelente de la más alta calidad. Subaru. Su ropa también parecía bastante cara. ¿Quién era ese tipo? Mientras reflexionaba sobre ello, Subaru regresó a la pradera original con gran prisa. Después de eso, mientras buscaba por el área donde lo habían guiado hacia el camino opuesto, Subaru. Lo encontré. Debe ser esto. Justo ahora, al otro lado de las marcas, Subaru descubrió unas pisadas irregulares sobre la hierba. Parecía que Rem se había esforzado por borrarlas, pero era muy probable que solo pudiera borrar las suyas y no las de Luis por completo. Dado que había rastros del esfuerzo que se hizo para eliminar las huellas, era improbable pensar que se tratara de un señuelo adicional. Lo que significaba que, Subaru. Por fin tengo algo sobre ti, Rem. Ambas Onis con mismo nombre alzaron su rostro. Ambas apenadas. Angustiadas. Más la nueva Oni que la antigua, pero, ambas compartían los mismos sentimientos, teniendo otro punto en común entre sí del que desconocían. Subaru. Lo encontré. Si uso esto, puedo alcanzar a Rem, pensó Subaru mientras intentaba seguir las huellas en el barro con entusiasmo. Fue el momento siguiente. Subaru. HK. Estúpida, se agarró el rostro la Rem amnésica, luchando por no insultarse. ¿Qué fue eso? Bramó Garfield al notar algo chocar contra su capitán. Una trampa, respondió Crush, más confundida por haber una trampa como esa en el bosque. Subaru. Tras recibir un latigazo horizontal de una rama casi tan gruesa como su brazo, Subaru salió volando a gran distancia. Un grito de dolor se le escapó mientras rodaba por el barro, incapaz de levantarse del impacto. Su visión parpadeaba y oscilaba entre luz y oscuridad, y al ser golpeado por un ataque sorpresa que no esperaba, la conciencia de Subaru dio vueltas como la luz giratoria de un coche de policía por el dolor y la conmoción. Subaru. Ahora mismo, podría ser. ¿Coche de policía? Escuchó Vincent, pero sacudió la cabeza en breve. Esa palabrería era propia de Natsuki. Tal vez deba prestarle más atención, puede que tenga más que tonterías saliendo de su boca. Cuando el dolor se alivió al cabo de un rato, Subaru finalmente se puso de pie. Sin embargo, sabía que le afectaba las rodillas y que tenía un daño interno considerable en un costado del cuerpo. Sin embargo, su sorpresa se extendió más allá de eso. Subaru. ¿Una trampa? Aunque estaba huyendo, no terminaría con un simple escape. A pesar de haber perdido la memoria, podía esforzarse al máximo. Así de temible era Rem. Natsuki Subaru finalmente se dio cuenta en ese momento. Que este era el comienzo de su segunda batalla real y genuina con Rem, desde que llegó a este mundo. La pantalla se oscureció, dando por finalizado el capítulo. Todos dieron por sentado que esto sería el fin, de momento. Los de Lugunica rezaban en su cabeza que esto sea todo por el momento. Ahora pueden descansar, es suficiente por hoy. El grupo de Lugunica suspiró para su pesar. No creían soportar una maratón en estos momentos. Había mucho que procesar. Mucho. Los de Boyachia peor. El conjunto intercambió algunas miradas. Acordaron de modo tácito la naturaleza del suceso. Por más incomprensible que pudiese ser. Subaru regresaba de la muerte. Ha regresado una y otra vez y. Ellos recién se enteraron. ¿Esto qué significaría más adelante? Así, la tranquilidad llegó a la sala. Brevemente. Brevemente. Hasta que empezaron a levantarse todos, he podido terminar el capítulo, por fin. Iré revisando poco a poco si he cometido errores, pero de momento está todo concluido. Tardé mucho tiempo. Más de 16 días de los pensado originalmente. Intento que sea la publicación mensual, pero siempre acabo teniendo ideas que no pueden esperar para otro momento, ganas de jugar algún videojuego, o bien solo pasar tiempo con amigos y familia. De momento, pueden ver que no comencé con un descanso, porque no me interesaba comenzar de inmediato con eso. Quería avanzar más para que no tengan que esperar avances de las reacciones. En fin, esto sería todo. Perdonen mi tardanza. En parte, tuve nerviosismo. Pues estos días estuve esperando para comenzar un nuevo grado, licenciatura, universitaria, así que no tenía ni idea de cómo sería. Hoy acabo de tener las primeras clases y. Tuve miedo por nada. Además, he estado muy dedicado a dibujar mis mangas web y mi canal de YouTube, donde subo contenido de Re:Zero y Konosuba regularmente. Síganme en YouTube, el Drave Friki, Wattpad, Webtoon, Manga Plus, y bla bla bla.
También tengo Instagram, donde leeré sus comentarios y publicaré más contenido, como en mi cuenta El Drave Dibujitos en Insta o Dravearte en TikTok. Así que nada. Gracias por esperar. El próximo cap será un poco más corto, pero espero cumplir con sus expectativas. Hasta luego, y gracias por leer. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.